Voy a hablar con Alberto Ruscolequier para preguntarle sobre este tema. Es analista en materia de política internacional, nacional, doctor en economía. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Soy Nuriam. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo te va? Bueno, gusto en estar contigo nuevamente. Lo que Bueno, planteas es correcto. Yo creo que lo que sucedió en la economía economía mundial, luego del discurso de Donald Trump, es equivalente a lo que fue el día D en junio de 1944, cuando las tropas aliadas invaden ya Normandía para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos lo siguiente, que Estados Unidos representa el 25% de la economía del mundo. En consecuencia, cuando un solo país, que tiene el 4% de la población mundial, maneja el 25% de la economía del mundo, cualquier decisión política que tome inevitablemente va a afectar de una manera importante a todo el mundo. Y en este caso en particular, ¿por qué te digo el día D? Porque la verdad es que Donald Trump rompe un paradigma de décadas que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de apertura de fronteras, en el sentido de libre comercio, Organización Mundial de Comercio, facilitar el libre comercio. La verdad es que el déficit que tiene Estados Unidos de Norteamérica, el déficit con todos los países del mundo, está aproximadamente en $1.200.000. Para que nos hagamos una idea que es un trillón, sería 2 PBI de la República Argentina. Esta es la diferencia del déficit fiscal que tiene Estados Unidos con el resto de los países del mundo. sí. Pero ¿dónde está centrado básicamente este déficit? Porque esto me va a dar una puertita, si me permitís, para decir el por qué. Entiendo yo que esto va más allá que el tema de los aranceles. Esto va mucho más allá que el tema económico. Sí. En consecuencia, fijémonos, si $1.200.000 es el déficit fiscal, fíjate vos, te voy a nombrar 4 países nada más, o 3. Con China tiene un déficit de $295.000 millones. Tiene un déficit con México de $179.000 millones. Con Vietnam de $122.000 millones. Estos 3 países, Nuria, ya son el 50% de todo el déficit fiscal norteamericano. También tiene déficit fiscal con Canadá, obviamente. Y ayer anunció que ahora todos los países del mundo van a pagar un arancel básico, que sería la tarifa barata, del 10%. A su vez, sobre este arancel habría que agregarle otros específicamente que van a hacer que las tarifas reales de aranceles que van a soportar países que quieran vender a Estados Unidos van a ser inevitablemente mucho mayores. Claro. El mundo lo segmentó a Estados Unidos también en sectores. Por ejemplo, la Unión Europea va a tener un recargo de un 24%, por ejemplo. Asia va a tener otro tipo de recargo. Y en consecuencia, fíjate vos que lo que esto ya provocó una especie de terremoto. En Argentina, ¿cuál es el efecto? Un poquitito. Argentina, en realidad, hoy la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana sacó un informe diciendo, bueno, la verdad es que el arancel promedio que Argentina cobra a los productos norteamericanos está arriba del 6% en promedio. Pero el arancel promedio que pagan los productos argentinos para entrar a Estados Unidos es el 1,2%. ¿Qué Sí. quiere decir? Que todavía Estados Unidos dice, a través de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, al final los argentinos están siendo beneficiados porque nosotros pagamos mucho más que lo que ustedes están aplicando. Claro. En consecuencia, fijémonos una empresa muy importante, Aluar, única productora de aluminio de Argentina. Exporta aproximadamente $1.100 millones, aproximadamente. $600 millones van a Estados Unidos de Norteamérica. Esto va a pagar un arancel del 25%. Sí, claro. Y esto va a implicar inevitablemente que, bueno, que a los productos que va a importar Estados Unidos, al ser más caros, van a provocar un aumento de precios, va a provocar una inflación, y es de esperar que el consumo mundial va a estar resentido. Pero fijémonos, por ejemplo, el tema de los automotores. Cuando hablamos de automotores, Nuria, a nivel mundial, tendríamos que hablar básicamente de Japón, Corea del Sur y Alemania como grandes países productores. Estos productos van a ser enormemente más caros, incluso según los modelos y demás, que los productos que estén fabricados pura y exclusivamente en Estados Unidos. Pero también es cierto
que los productos incluso que se fabrican en Estados Unidos tienen componentes importados. Quiere decir que los componentes importados también van a pagar, obviamente, un arancel. Claro. Y además, si va a haber, como se estima, una recesión mundial como producto de estas aranceles enormes, se entiende que los commodities van a empezar a bajar de precio, por lo menos esto es lo que se supone. Hoy el petróleo bajó 7%. Sí. En consecuencia, ¿cuál es el panorama que vamos a ver en esta ventanita de la economía nueva, en este día D de la economía del mundo? Vamos a ver inflación elevada, vamos a ver baja del consumo, vamos a ver incluso que los países van a replicar con políticas recíprocas arancelarias, que vamos a ver un mundo muy complicado. Ahora, el que está comportándose muy bien, sí. No, te quería preguntar, digo, en la mirada más allá de el mundo, que Argentina en eso es una porción muy chiquitita, pero digamos, hay cierta expectativa del presidente Donald Trump para con su del presidente argentino para con su relación con Donald Trump, y de hecho en este viaje también un poco se supone que el presidente va porque le pone en valor esa relación, ¿no? Digo, ¿cómo crees que esto puede llegar a incidir en lo que son los planes del presidente argentino, de hacer un acuerdo o diferenciado con Estados Unidos en la medida de lo posible, cuando en realidad también es cierto que Argentina le compra, es rara la postura de Trump en este sentido, no solo para con la Argentina, sino para con el mundo? Porque el mundo le compra a Estados Unidos y además de esto, digo, le carga todavía un mayor peso a esos países, Estados Unidos ahora. Bueno, es correcto. Bajo un punto de vista tuya, tu observación es correcta, la verdad que la comparto, pero abre una caja de Pandora en cuanto a incógnitas. Evidentemente que muchos países de Latinoamérica están pagando un arancel muchísimo más bajo que toda la Unión Europea, que Asia, etcétera, ¿no? Esto es un hecho real. Milei va a tratar de, bueno, utilizar esa relación especial que tiene a nivel personal con el presidente Trump a ver qué tipo de liberalidades en el sentido de aflojar un poquitito los aranceles. Si lo va a lograr o no, no lo sé. Pero vos sabés que en la política internacional, Nuria, nada está escrito. Todo puede ser negociado, pueden eventualmente haber excepciones, como en su momento lo tuvo, por ejemplo, Trump con México. ¿Te acordás con la presidente Sheinbaum en México, que le puso unos aranceles el primer día que lo anunció? Luego ella respondió, luego pausaron en 2 oportunidades los aranceles. Lo mismo hizo con México y también con Canadá. ¿Qué va a lograr Milei? No lo sé, pero evidentemente va a tratar de jugar esta carta de buena sintonía en la observación del mundo, buena sintonía a nivel personal, porque recordemos incluso que Milei es invitado a actividades no oficiales en las cuales actúa Trump, por ejemplo, en ciertos tanques de pensamiento económico, y Milei en ese plano, la verdad que tiene un trato preferencial. Ahora, si ese trato se va a volcar para que ese 10% de aranceles baje, no lo sé, pero bueno, evidentemente él va a tratar de jugar la carta, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Pero vos sabés que en política internacional ahora, hay quienes nada pueden, es gratis, ¿no? pero digo, hay quienes pueden tomar la decisión por estos aranceles, decir, bueno, no exporto, porque, o sea, no me sirve. En definitiva, Bueno, quien le correcto. Vende a otro está cobrando por eso que vende. ¿Y por qué encima debería hacerme una rebaja cobrando un arancel? Pero lo que pasa es que la pregunta sería la siguiente. Si vos, por ejemplo, exportás un producto determinado y tenés un mercado determinado en Estados Unidos, ahora tu precio se eleva, el consumidor es probable, lo más probable es que empiece a consumir menos del producto que vos vendés. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Los países van a empezar a tratar de buscar alternativas. ¿Cuáles serían las alternativas? Bueno, no le vendo a Estados Unidos porque me compran menos, porque los consumidores norteamericanos están reduciendo sus compras porque el bolsillo no les alcanza. Entonces, ¿a quién le vendo? Entonces vamos a empezar a tratar de buscar otros mercados que no sean los norteamericanos y vamos a empezar a tratar de suplir esa compra faltante norteamericana por ventas hacia otros destinos. Y acá va a empezar lo que yo creo una especie de sacarnos los ojos con otros países a ver de qué podemos vender que no sea Estados Unidos para tratar de manejar un poquitito mejor nuestra rentabilidad. Esto es un panorama
muy complejo, Nuria. A punto tal, si a esto le agregás las situaciones geopolíticas que hay muy preocupantes respecto de Rusia-Ucrania, respecto de Medio Oriente y respecto de estas tensiones, bueno, fíjate cuál es el termómetro. Hoy el oro está entre $1.106 la onza. El oro subió en estos 3 meses 15%, estoy hablando 15% en dólares. Y no estamos hablando de poca cosa. Además, el tema del oro ya venía siendo, por supuesto, enfocado por China, no solamente por el Banco Central de China, porque China, para pulsear con Estados Unidos, para que no sea el dólar la única moneda transable, sino que además se utilice la moneda china, por ejemplo, China, la gente no sé si sabe, que tenía $1.200.000 del bono del Tesoro norteamericano. Y hace más de 2 años empezó, cuando los bonos vencían, no los renovó, los cobró y empezó a reemplazar casi $400.000 millones, o sea, la tercera parte de las reservas que tenía China en bonos del Tesoro americano, los reemplazó por oro. Y otros bancos centrales del mundo también lo copiaron. Entonces, a partir de ahí tenemos que ver que el oro hace 2 años estaba, por ejemplo, en $1.800 la onza, o 1.700, hoy lo tenés a 3.100. Entonces, el mundo, estamos viendo, la geopolítica está incidiendo en la economía. Bien, mira, esto es lo que estamos teniendo. Alberto, gracias por este contacto. Con cariño, muchas gracias por el contacto a vos. Adiós, hasta luego. Alberto Ruscolequier, analista internacional.